Hoy nos acompañan Paulina Araujo, jurista experta en Derecho Penal y catedrática universitaria. José Hernández, periodista y director del portal de opinión Cuatro Pelagatos. Y Fidel Araujo, militar en servicio pasivo, exfuncionario del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, y especialista en comunicación y seguridad. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. El complejo momento que vive el país, tanto en la administración de justicia como en su estabilidad política, nos obliga a desmenuzar las condiciones en las que se emitió el habeas corpus que sacó de la cárcel al ex vicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción, así como la forma en la que el gobierno acató esa figura, para determinar si tras la salida de Glas y el descontrol de las cárceles se abrirá un camino peligroso y mucho más amplio de impunidad y desconfianza en las instituciones. Claudia. Así es, Carlos. Fue el cuarto intento en el que el ex vicepresidente Jorge Glas pudo salir de la cárcel de La Tacunga. Veamos. En varias ocasiones su defensa pidió sin éxito acogerse a una prelibertad, argumentando, por ejemplo, que Glas había cumplido el 60% de su condena en el caso Odebrecht, por el que lo sentenciaron a 6 años de prisión. Glas tiene 2 condenas más, a 8 años por cohecho en el caso Sobornos y otros 8 años por peculado en el caso Singue, aunque esta sentencia está en casación. Sin embargo, según el Gobierno Nacional, el recurso de habeas corpus tramitado la noche del sábado 9 de abril por un juez de Manglar Alto en Santa Elena lo sorprendió. La decisión de Diego Javier Moscoso se enfocó en los riesgos que para la seguridad personal de Glas suponía el último amotinamiento carcelario en Cuenca, pues las alertas que recibió su defensa desde La Tacunga fue que Glas había sido trasladado sin un paradero claro. Además, se alegó el deterioro constante de su estado de salud. Este último aspecto, reconoce el gobierno, no fue refutado por el SNAI en la audiencia del habeas corpus. Por este fallo, el juez ha sido el centro de críticas éticas y de aplicación del derecho, mientras al gobierno le han llovido cuestionamientos políticos. Carlos, ¿cuáles fueron los errores del juez Moscoso? Inicias el debate. Gracias, Claudia, por esta primera aproximación a un tema tan delicado como el que vamos a tratar esta mañana. Doctora Paulina Araujo, ¿hay cómo responderle a Claudia Roura esta pregunta? Es decir, ¿se pueden enumerar los supuestos vicios que tanta gente ha tejido, ha argumentado alrededor de este fallo? Bien, ya tenemos acceso porque ni siquiera cargaron al sistema el acta de la audiencia cuando se la da y la decisión del juez. Ya con acceso podemos tener un panorama un poco más claro. Una lectura general. Este habeas corpus, como lo dan, acentúa lo que tanto duele, una justicia de doble rasero. La justicia para el ciudadano de primera y otra para el ciudadano de a pie, para el de segunda. Primero por el sitio, la hora en la que se presenta la demanda, la rapidez con que resuelven, no hay un acta, lo único que se conoce es que ordenan que el señor salga, efectivamente lo cumplen muy rápido, de lo que circuló con una boleta de excarcelamiento suscrita solo por secretario. Hasta ahí tenemos un contexto Una pausa nada más. Ya complicado. El hecho de que no se sabía el paradero de Glas por la situación de Turi en Cuenca, que se trasladaba a La Tacunga, ¿no le motivaba a que cualquier juez del país que no estuviera en Cotopaxi pudiera poner el habeas corpus? Bueno, una cosa es lo que dicen en la demanda y otra cosa los hechos que debían probarlo, ¿no? Porque traigamos un hecho sencillito. El señor comparece vía Zoom y comparece desde La Tacunga y hasta lo que todo el Ecuador conoció salió de La Tacunga. Ese era un elemento fundamental como para negar la validez del juez. Vea, a mí me preocupa que se diga una demanda, pueden decir lo que gusten. Se entendía que el Estado ecuatoriano a través de sus funcionarios tenían que estar incluso para decir, usted me dice que está en riesgo, falso. Hemos hecho todo al punto que es de los pocos que ha tenido celda propia. De los pocos que ha obtenido incluso maestrías dentro de la cárcel. Glas hizo una maestría estando en la cárcel. Si usted entra a la página web de la CENESID, lo pueden hacer todos, es de público acceso, usted le pone Glas Espinel, ingresa, la última maestría es en negocios internacionales, que usted puede ver está registrado en marzo de este año. Primer punto. Vamos brevemente, doctora, porque tengo que pasarlo con José. En la demanda le dicen un montón de cosas, que está mal, está enfermo, alucina, que no está ahí, luego el señor comparece por Zoom.
Lo mínimo que tenía que hacer el juez, aún así el Estado no le hubiera contado la verdad, era verificar, tomárselo en serio. Para eso están los jueces. No era un acuerdo entre partes. Y lo más grave, ordena la libertad y triangula temas que solo un juez penal podía hacerlo. Le da beneficio penitenciario y le cambia medidas. Y ahí es donde viene el conflicto normativo Bien, grave. gracias, Paulina. José Hernández, muchos han hablado de que el gobierno bajó la cabeza en el tema de la audiencia y que acató libremente el tema de la salud de Jorge Glas. ¿Hay un error del gobierno? Totalmente. ¿Por qué? A ver, me parece que hay un error, claro, porque el gobierno no peleó. Es decir, no hay ninguna huella, ni en la sentencia, ni en el acta de audiencia que diga que los representantes del gobierno, que eran 3 en este caso, porque había uno del SNAI, uno del Ministerio de Gobierno y uno de la Policía Nacional. No hay rastro alguno que digan que hicieron objeciones a algún tema. Y lo dijo esta semana el representante del SNAI en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dijo que ellos no eran médicos y entonces que no podían objetar lo que se estaba oyendo. Pero lo que ahí se oía era que el señor, o sea, contradecía lo que ellos mismos estaban en posesión de la información in situ, que era que la habían visto en buena salud. El señor creo que toma un medicamento hasta contra el colesterol. Ajá. Es decir, que comió muy bien en la cárcel, comió muy bien, claro. Pero tenía medicamentos para un montón de cosas y entonces dice, los del SNAI dicen, nosotros no podíamos objetar aquello. Bueno, pero la experiencia de ellos con Glas es que en efecto fue bien tratado. O sea, sí podrían haber dado un reporte de que él estaba bien de salud, pese a sus problemas emocionales que lo puede tener cualquier privado de libertad. Por supuesto, pero ahí hay un fraude médico, ¿no es cierto? Aquí estamos frente a un fraude procesal y a un fraude médico. Interesante. Fidel Araujo, el SNAI veló todo el tiempo por la seguridad de Jorge Glas. Usted estuvo cerca del SNAI en un momento determinado, no hace mucho en este caso. Lo principal para el director de esa época, el señor coronel Fausto Cobo, era la seguridad de todos los privados de libertad. No había niveles, no existía niveles. Entonces él llega a un escenario en donde realmente habían este tipo de discriminaciones. Pero obviamente velar por el señor Glas, que tenía todas las intenciones de lo que ahora vemos. ¿Cuáles eran las intenciones? Aparentar mala salud, buscar espacios de falsedad. A ver, sí tomaba pues 40 pastillas, pero vemos que sale al proselitismo político. Entonces es el segundo engaño. El primero creo que fue del Rincón del Vago. El segundo es este. Y el fraude médico también dice. Y ese es el fraude médico. Pero si él sale muy bien. Entonces, a ver, ahí hay procedimientos del SNAI que en esa época se llevaron adelante. Y hay que tomar en cuenta una cosa adicional, que el hecho de que haya un ex vicepresidente de la dimensión de Glas en la cárcel implicaba que ante las masacres carcelarias había que tenerle mucho cuidado de que no le vaya a pasar nada. Como a los señores que trabajan ahí. De acuerdo, pero ¿eso qué quiere decir? Por supuesto. Que la salud de él o la seguridad de él no corría tanto peligro como argumentó la defensa. Y de las mujeres que estaban ahí, que había masacres, y de las trabajadoras. O sea, ¿quién prevalece? Un delincuente que... Derechos humanos para todos, pero que se aproveche de la condición de ex vicepresidente, un ex vicepresidente sentenciado en 2 ocasiones, creo, y que se aproveche de esas condiciones. Y además, aquí sí tengo que observar, porque yo conocía gente muy profesional en el SNAI. No se puede generalizar. Ese es lo peor que puede pasar en el país. Y reitero, el señor coronel Fausto Cobo puso por delante respetar los derechos humanos, pero en el escenario de verdad, de salud, de condiciones realmente, Fidel, que los beneficios penitenciarios estén acorde a las normas. Que la defensa del SNAI en este caso a la vez Corpus de Glas fue flojísima, deja mucho que desear. Conozco que ha colocado una apelación, ojalá esté motivada, muy bien motivada, porque es una pena, porque hay gente, reitero, hay gente profesional, que las personas que están ahí, que fueron
que llevaron, vamos a decir, la voz del SNAI, ¿qué es lo que tenían que hacer? Sostener que no podía salir por varias circunstancias legales. Bien, con estas primeras reflexiones nos vamos a un primer corte comercial. Sigue el debate aquí en Políticamente Correcto. Vamos a una pausa y recuerde que estamos en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos con más del debate. Ecuador, ¿regresa la impunidad? 16 horas transcurrieron entre la concesión del habeas corpus por parte del juez Diego Javier Moscoso la noche del sábado 9 de abril y la excarcelación de Jorge Glas la mañana del domingo 10, ejecutada por el SNAI. Durante ese tiempo, el presidente Guillermo Lasso tuvo dos escenarios frente a sí. El primero, acatar de inmediato el habeas corpus, advirtiendo que esta figura, según el artículo 65 de la Constitución, es de cumplimiento inmediato. Además del Consejo de la Judicatura, presidido por Fausto Murillo, dijo el mismo sábado que su obligación era respetar la independencia interna de los jueces y que no podía iniciar de oficio un proceso administrativo contra el juez. Sin embargo, políticos, juristas y periodistas le sugirieron a Lasso impedir la ejecución del fallo por los supuestos vicios de fondo y de forma que éste presentaba, al menos hasta que se produjera el trámite de apelación correspondiente por parte del SNAI. Pero el presidente optó por la inmediata liberación de Glas, decisión que fue recibida por el correísmo como un triunfo político. Carlos, ¿en realidad el gobierno del presidente Lasso no tenía otra opción que acatar el habeas corpus? Continúas. Bien, eso nos ha dicho el presidente de la República, Paulina, que él no podía hacer nada más que liberarle al señor Glas el día domingo. ¿Eso era posible? Bueno, yo no sé qué rol juega el presidente de la República, porque hasta donde sé no es el director del Centro de Rehabilitación Social de la Tacunga. O sea, me refiero en sentido figurado, ¿no? Okay, a todo en el tema ámbito de la SNAI y de función la ejecutiva. Ajá. Mire, aquí veo que hay criterios divididos y algunos son interesantes. Hay quienes dicen, mire, el funcionario del SNAI le llega mal o bien una orden de libertad de él no puede calificar la legitimidad o no. Él no tiene posición de decir ese proceso está viciado, debieron tener en cuenta los argumentos jurídicos. Y en ese sector dicen, orden de habeas corpus, inmediata libertad, salga. Pero hay quienes, y también tienen un punto de vista interesante, que hay un error que ni siquiera delimitan de qué proceso se refería la orden de que lo liberen, porque el caballero estaba cumpliendo pena por dos delitos, asociación ilícita y cohecho, y está en camino, el caso Singue, que está en apelación. Ni siquiera identifican, es un papel, perdóneme, firmado por secretario, que yo no sé si efectivamente les entregaron en físico, porque es tan rápido el tiempo entre que lo dan, lo emiten. Entonces, a lo que voy, ¿es en verdad responsabilidad del funcionario que le abre la puerta donde debemos centrar la atención? Yo creo que la atención tiene que irse al origen, porque el origen está viciado. El origen demuestra que esto no fue generación espontánea de una noche doctora, puse la demanda. Pero el gobierno está precisamente diciendo eso, como el origen está viciado en la justicia, yo no tenía que hacer otra cosa que dejar que el señor salga. No. Pero mucha gente le dice, a ver, presidente, el numeral 1 del 147 de la Constitución le dice al presidente que su deber es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Si todo el mundo le está diciendo, hay un montón de vicios, no sé, el presidente, pregunto, ¿podría esperarse hasta el día lunes, hasta el día martes y decir, a ver, vamos a ver cómo apelo, convoco a las fuerzas jurídicas de este país para que me orienten y todos nosotros hacemos frente a este caso? ¿Eso puede haber hecho? Para mí lo que debía hacer se remonta un poquito antes, no cuando se dan las cosas y en el corre-corre ordena, apela. Yo creo que sí hay un nivel de responsabilidad. Primero, colocar funcionarios comprometidos y de nivel que ante el señalamiento, no solo del habeas corpus del señor Glas, cualquier habeas corpus, al menos vayan y digan la verdad. Si en una demanda ponen un contexto de casi torturas, de una persona que está en un estado mental casi terminal, en un estado físico que si camina 3 metros se cansa, yo creo que el Estado ecuatoriano algo tendrá que decir, porque a la final son los que tienen la custodia de esa persona. Y es más, ya en este punto vemos cómo sale el caballero. Ahí sí no hay problema, camina, el meeting, lo reciben como un héroe, cuando el habeas corpus no quiere decir inocencia. Retomando su pregunta, pero por favor, ¿qué tipo de funcionarios colocan
Ser funcionario público es responderle al país. Si vas a una audiencia tienes que cumplir un rol de al menos decir la verdad. Bien. Fidel Araujo, ¿así de ágiles se despachan los habeas corpus en el día a día a través del SNAI? No, eso no ocurre. ¿Cómo es? Para mí es decepción esto. Y bueno, la justicia correísta está presente. Ya. Está Bueno, ese presente es un análisis... y la conducta para administrar las normas, para romper las normas de los niveles más bajos, es evidente como lo que ocurrió el domingo a la madrugada. ¿Sí? Ahí vemos un juez que obviamente debe haber sido bien pagado con dinero mal habido, sin duda alguna. Y eso se escapa quizás de la responsabilidad del Ejecutivo. Obviamente. A ver, yo también fui objeto de esta justicia corrupta desde el otro lado. Entonces una persona inocente prueba su inocencia porque me tocó probar que no me corresponde. A ti te resetearon el juicio, ¿no? Obviamente, volviste otra vez a ser condenado. Ocasiones. Ya, pero cuando ya se te ordenó la excarcelación, ¿cuánto tiempo pasó para que hayas podido salir de la cárcel? 2 días. 2 días. Sí. No 16 horas. Ahora, si es un privado de libertad que en condición moral mejor que la de Glass, pero claro, no tiene el dinero que tiene, a él seguramente le demorarán 3, 4 días o sí le van a observar la cuestión negativa de esa sentencia, claro, de la sentencia para que pueda salir y no lo dejan. O sea, la gente, por eso dicen la justicia no es para los de abajo. Antes dime José, el concepto de inmediato que marca la Constitución dice que inmediato es en 16 horas, en 15 minutos, en 2 días. No ¿Cómo le dice interpretar eso? Un tiempo específico. Se entiende que las garantías, como el habeas corpus, delicadísimos, instituciones para proteger realmente derechos, tienen que ser tratadas lo antes posible. Depende mucho de la unidad judicial donde se da. Pero cuidado, aquí empieza un sorteo manual. Alegan que no hay sistema y en fracción de segundos aparece en el sistema, ahí parece que volvió el sistema, el registro. Claro. Entonces, perdóneme, que hayan tratado celeramente sí, pero de todo el mundo. Claro. A medianoche, manual, no hay el sistema. Yo creo que no se necesita ser abogado para darse cuenta que aquí la lógica no calza. José Hernández, ¿usted cree que Lasso podía haber aguantado unos días más la papa caliente del habeas corpus? ¿O tenía que ser inmediata, como ha dicho el gobierno? No puedo hacer más, tenía que sacarlo. A ver, me parece a mí que el tema ahí no es de tiempos, Carlos. O sea, si el gobierno, el presidente actuó él tenía que hacer, cumplir con lo que decían los jueces. El tema está un poquito antes, porque el tema está en decir, a ver, ¿cómo nos defendemos? Primero, no fue el ministro de Gobierno a la audiencia. O sea, un caso de ese tipo ameritaba que el ministro haga presencia ahí. Pero, o sea, lo llamaron y no fue. Ya. Bueno, primero, no va. Luego mandan a 3 representantes que no hacen objeción alguna. Uh-huh. Esto es el acta de audiencia. Así es. Bueno, y luego ocurre que como no van y no se defienden, ¿cuál es la percepción que dejan? No, la percepción que dejan es que finalmente el gobierno no se quiso defender y que quiso de alguna manera ir en este sentido de legalista de decir, bueno, aquí hay separación de poderes. Sí, nadie, y creo que eso es una coartada, decir que es que alguien le pidió al presidente que meta las manos en la justicia. Yo creo que eso no es dable ni pedirle al presidente, ni siquiera pensar que en democracia el presidente tiene que meter las manos. Pero sí, y tú lo dijiste antes, ¿no? Dijiste, hay en la ley, el presidente es el primer ciudadano de este país que está ahí para cumplir y hacer cumplir la ley. Y entonces, si se trataba de hacer cumplir la ley, el tema era no forzosamente lo que hacía el presidente como presidente, sino en la estructura del Estado, en cómo manejaba este caso. Y lo que hay hasta ahora, no hay huella de que el Estado, en este caso representado por el gobierno, haya querido hacer objeción, retrasar, eso no hay. Y lo otro, Carlos, es hubiera podido, bueno,
ya lo que hubieran podido pasar muchas cosas. Creo que los hechos dicen que el Estado no participó. Y el presidente de la Judicatura, Murillo, que a las 10 de la noche del sábado hace el comunicado y se lava las manos y dice, yo no puedo hacer nada, esto no se puede hacer, no puedo juzgarle, no puedo ponerle sanción administrativa al juez, no puedo interpretar una sentencia. Eso es como anticipar al presidente que estaba solo y que no tenía la opción de arroparse en el Estado para hacer frente a un tema tan grave. Carlos, lo que estamos viendo a través de este caso es que en Ecuador todos los cargos son cargos sin responsabilidad. Entonces, lo que tú dijiste lo cumplió el señor el miércoles cuando fue a la Comisión de Fiscalización. Y cuando llegó hizo una declaración diciendo, señores, les quiero decir que nosotros no funcionamos, no nos metemos en la parte jurisdiccional. Los jueces son libres, hacen lo que quieren y nosotros es después y además la Corte, o sea, dicho de otra forma, nosotros no somos responsables. Lo mismo dijo la justicia, no son responsables. Nadie es responsable, Carlos. Yo no sé si llegamos a la conclusión de que todo esto ocurrió y cuando se va a buscar quién fue el responsable, no hay responsables. Y eso es lo más grave. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. El presidente Lasso dice que no ha pactado con el correísmo. Luego del corte analizaremos si el gobierno tuvo otra salida para detener a Glass en la cárcel. No se desconecte. La Secretaría de Comunicación del Gobierno difundió este martes una reacción del presidente Lasso frente a la excarcelación de Jorge Glass. Según la SECOM, las palabras del mandatario se dieron en una reunión privada. Escuchemos. Pero con sinceridad, yo no he venido a este puesto cargando en mi mochila odios ni resentimientos contra nadie. Absolutamente contra nadie. No creo que uno tiene que usar el poder para causar daño a alguien. En lo absoluto. Y yo no pactaría jamás con la corrupción. No hemos pactado con la corrupción. A mí me asombra que la élite ecuatoriana, especialmente letrados, me digan a mí, no, Guillermo, pero es que lo que tú argumentas, que en la democracia un valor esencial es la independencia de poderes, sí tienes razón, pero no en este caso. Criticábamos a Correa cuando intervenía en la justicia y ahora criticamos a Lasso por no intervenir en la justicia. Pero por fuera de esta explicación, el gobierno tiene una doble misión: ser exitoso en el trámite de apelación del habeas corpus para que la Corte Provincial de Santa Elena corrija los supuestos vicios del juez Moscoso. Y segundo, evitar que Glass burle la vigilancia estatal y fugue del país o pida asilo en algún consulado de Guayaquil o embajada que le conceda protección o asilo político. Bien, gracias Claudia, y ese es el desafío. Pero José Hernández, usted ha dicho que el presidente tiene que ir más allá de las palabras y creo que hay que también ponerlo en su dimensión. O sea, el presidente dice, créanme, yo no tengo ningún pacto con el correísmo. Y me parece que hay que tomarle la palabra y tal vez encontrar sinceridad en lo que él dice, que puede todo lo que hemos analizado el día de hoy ser un tema más bien de ineficiencia, de ingenuidad, de inoperancia, pero no necesariamente un pacto oscuro. Frente a eso, ¿qué hacer? Bueno, me parece que aquí el tema es que la esfera pública no es un tema, no es una iglesia. Y cuando no es una iglesia, la esfera pública no está regulada por actos de fe, está regulada por hechos, está regulada por razones y está regulada por explicaciones que son totalmente racionales, que uno puede corroborar. En este caso hay una enorme falencia del Estado. Eso no lo ha reconocido el gobierno. No hemos visto que le haya pedido cuentas a la gente del SNAI, por ejemplo. Entonces, si no le ha pedido cuentas a nadie, es que eso está o bien hecho o es que tocaba hacer eso. Allí entra una duda, ¿no es verdad? Y luego hay toda esta visión, Carlos, de una suerte de impotencia del Estado, que es casi, que creo que es lo que se está comunicando a la población y que me parece que es lo que más daño le hace al gobierno. Y esta impotencia se traduce en cosas muy específicas. Por ejemplo, el ministro de la política dice, ojalá el señor no se escape, y si se escapa sería gravísimo, habría una conmoción. Pero, o sea, su trabajo no es contarnos eso, es evitar que el señor se vaya. El tema, el propio Diego Ordóñez, que lo dice con toda la sinceridad del caso. O sea, usted ve sinceridad, por ejemplo, en palabras como la del Diego Ordóñez. Diego Ordóñez dice,
díganos que somos ingenuos, pero no nos digan que somos corruptos. De acuerdo, pero la ingenuidad no es un valor de la gobernabilidad. No es un valor. Ser ingenuo no está puesto como un valor para gobernar un Estado. Yeah. Entonces me parece que en eso, me parece que hay que ir más allá justamente de esas palabras y mostrar con hechos lo que, y si ellos creen que la gente está confundida en esta visión, en este imaginario que se ha creado, que esto es cambio de impunidad por gobernabilidad, pues tienen, Carlos, con los hechos que refrendan las palabras. O sea, sería interesante, por ejemplo, que ajusten todo el problema alrededor de las cárceles que se ha vuelto ya inmanejable. 1. 2, que hagan una impecable defensa del tema de la apelación. Habría que ver cómo lo hacen. Y 3, ¿es posible que vigilen al milímetro a Jorge Glass? O sea, ¿cree que el Estado sí lo puede hacer? Ahí viene el tema de cómo un Estado y cómo este Estado está descuajeringado, totalmente descuajeringado, y cómo las autoridades no responden. O sea, al presidente de la Corte Suprema, de la Corte Nacional, no le preocupa que el señor se pueda ir o que pueda haber un señor como él que tiene 2 sentencias ejecutoriadas y que ha salido en unas condiciones que las acabamos de mostrar totalmente dudosas. Bueno, y ya mismo se le viene lo de Alexis Mera, al presidente de la Corte, ¿no? Entonces, no le preocupa. Bueno, entonces, esto es un tema de Estado, ¿no? No es un tema de echarle el agua sucia al presidente Lasso. Exactamente. No es un tema de Estado. Y por eso digo, este país tiene cargos de esa dimensión sin ninguna responsabilidad, Carlos. En muchos casos, por menos que esto, en otros países, esos ministros ya se hubieran ido. Exacto, y solo para cerrar una cosa. O esos funcionarios. Como jefe del Estado, el presidente sí podría convocar a toda esta gente de la justicia y decirles, bueno, señores, aquí o nos vamos todos o solucionamos esto. Es que es el tema. O sea, estos son temas de Estado. Los correístas dicen, no son temas de Estado. ¿Por qué lo vigilan si es un buen tipo, si estudió y todo? Claro. O sea, nos olvidamos de que el señor fue el jefe de la modernización en el país, que fue donde más se robó. Más se robó en el país durante 10 años. O sea, no era un santo. Ahora nos lo quieren vender como víctima, héroe y santo. No. Es vergonzoso. Doctor Araujo, ¿hay sustento jurídico como para hacer una defensa implacable del Estado en apelación? Pero es que esto demanda es una vergüenza. Primero, llenan páginas con criterios de médicos, habla de un doctor Brune y luego le mezcla con el otro y no se pone de acuerdo. Intentan dar un contexto, le digo, de una persona totalmente desvalida mental. O sea, ¿había que sacarlo con camisa de fuerzas o en una ambulancia? Y eso más allá de lo que usted o yo opinemos. Si querían, como este juez ha fungido de juez de beneficios penitenciarios, de juez penal sin tener fuero y adicionalmente hizo chuza con el habeas corpus, para que me entiendan, con este habeas corpus quiso cubrir absolutamente todo, incluso que no le topen en la causa pendiente Singue. Perdóname, solo desde ahí usted ya tiene harta anomalía. Ya. Luego, si usted sigue leyendo en partes bastante cantinflescas, se refieren que él ya cumple sus penas por los casos y traen a colación el caso Singue, que lo escriben mal, y dicen, recordamos que de este no hay orden de prisión, pero esa orden de prisión de haberla ya caducó. Primero dicen que no existe, O sea, de lo no existente prevarica, eso es caduca. prevaricato, ¿no es cierto? Es que esta es la demanda. Este es lo que pone esta señorita Nicole Malabé Yescas Sí, con el abogado así del es. ingeniero Glass. Perdóneme, con esto, el Estado, los funcionarios que estaban convocados, solo leer esta página, ya decir, bueno, pónganse de acuerdo. ¿Hay orden? ¿De qué me Paulina, pide? para irme con Fidel, hemos hablado de todas las responsabilidades que tiene el presidente de la República, pero en este caso, en apelación, los jueces de Santa Elena, el presidente de la Judicatura, el presidente de la Corte Nacional, de alguna manera tienen ahorita una responsabilidad en que esto salga bien. En donde recaiga. Bueno, más allá de adelantar que salga bien o no, O sea, de al que se menos juzguen lean. derecho. Ajá. Y que adicionalmente, no es posible que con este caso, ¿saben cómo queda el Estado ecuatoriano aquí? Como que viola derechos, que al señor Glass no le han dado medicamentos, como que el señor es un mártir, cuando quienes hacemos derecho penal sabemos bien que el señor es un privilegiado, lo fue, cárcel solo, cuando el resto de gente, los que no tienen poder, los que no tienen padrino o los que no tienen abogado que se vaya en la madrugada a Manglar Alto, están en medio de la pelea de bandas. Y de ellos, ¿qué pasa
muy pocos habeas corpus en el país se conceden. Se conceden y se ejecutan luego, ¿no? Y luego ejecute, pues. Perfectamente. Fidel Araujo, ¿es posible hacer una vigilancia milimétrica a Jorge Glass ahora que está en Guayaquil, en su casa? Es decir, ya yendo desde la perspectiva de la seguridad, de la inteligencia, de los operativos del Estado. Es una obligación del Ya, Estado. de acuerdo, pero ¿es posible que el hombre que- se nos fugue es que la o se lo puede obligación- proteger? La obligación va, el Estado no puede decir es posible o no. El Estado tiene las herramientas para cumplir eso. Ya. Y esto no es, con el respeto que se merece el señor presidente, esto no es odio. Hay mucha gente que ha sido vilipendiada en este país y que tenemos que ver cómo pasean su solvencia moral y económica con dinero mal habido esta gente que sale burlándose de todos. Por eso es importante que el Estado asegure a esta persona que, voy a colocar un criterio, es una fuga legal, Ya. definitivamente. Entonces esto hay que frenar. Pero Fidel, Para la conciencia nacional. Tú más o menos conoces bien los códigos de seguridad, sabes cómo se manejan este tipo de operativos. ¿Sí es posible que el Estado haga una protección implacable de la presencia de este señor en Guayaquil para que no se fugue o no se mete en un consulado? Es decir, si se propone el Estado, lo puede hacer. Tiene todos los medios, Carlos. Ya. Tiene todos los medios del Estado para saber a dónde se mueve el señor. Es que además, es que el señor no está procesado, es sentenciado, es condenado. Si le pediríamos que le pongan una medida sustitutiva, un grillete, no sé si... Eso ya sabemos que es para otros fines. El Estado, porque hay una sentencia que es ilegal, es flagrante, es amoral. Entonces, quienes llevan adelante procesos de seguridad y quienes están responsables de este tipo de procesos tienen que actuar por convicción, tienen que actuar por el país, tienen que actuar por la moral colectiva. No es odio, no es venganza. Yo no tengo odio. Me da pena ver cómo tienen esa facilidad para engañar y los ilusos se dejan engañar. No, la fuerza pública tiene que cumplir lo que dice la Constitución, lo que dice la ley. No permitan que se vaya a fugar ese señor. Y quienes administran justicia atiendan esa apelación y que regrese, obviamente, con los cuidados que ya no van a ser igual porque vimos que salió a hacer proselitismo. Él está en campaña política, el señor Glass está en campaña política. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Políticamente Correcto está en vivo en ecoavisa.com y nos puede seguir en nuestras redes sociales. Vamos a una nueva pausa. Seguimos en Políticamente Correcto. Y bien, José Hernández, una respuesta muy puntual. ¿Qué pasa si es que Glass se fuga del país? Bueno, sería grave para todos, no solamente para el gobierno. Sería prácticamente un tiro de gracia para la justicia en el país, porque estaría diciendo efectivamente que no solamente hay prisioneros que son privilegiados, sino que hay procesos para sacarlos que son especiales y después que ni siquiera se pueden mantener en el país. O sea, sería realmente un tiro de gracia, no solo para la política, sino para la justicia. Ahora, José, estamos este momento perdiendo la oportunidad de que este gobierno, a través de una consulta popular, por ejemplo, impulse reformas de fondo que necesita el país en materia política y de justicia, si es que este golpe el presidente no lo asimila bien, es decir, o se desgasta mucho. Es que el presidente, en este momento, la estrategia del gobierno tiene que ser replanteada, Carlos. La estrategia no ha funcionado. ¿Cuál ha sido la estrategia? Fue el gobierno el que puso a circular todo este imaginario de que eventualmente podría haber un acuerdo con el correísmo. Fue el propio gobierno, porque el presidente trajo al ministro de la política, que había sido el personaje que había evocado y puesto a circular ese escenario. Y lo trajo un año después. Ya, Entonces, okay. Primero fue el gobierno. Y segundo, esta estrategia que estamos viendo, que es una estrategia básicamente de la impotencia, de la buena fe, se supone. Pero también que eso el otro lado de eso es casi la impotencia. Es decir, allá la justicia, el gobierno es, y lamentablemente lo está viendo. Si el gobierno no hizo ese acuerdo, el gobierno paga las consecuencias
Claro, o de, sea, lo que está el gobierno ocurriendo. dice, yo no he hecho ningún acuerdo. Bueno, eso es un tema que habrá que valorarlo y que muchos creen en la honestidad de él. O sea, yo no creo, por ejemplo, que una persona como Ordóñez pacte con el correísmo después de después de todo lo que hizo con el correísmo, o sea, contra el correísmo. Pero en este caso, claro, hay que ver cómo terminan en un desgaste en algo que a lo mejor ellos dicen que no hay un pacto. Bueno, es que, Carlos, la política no es solo el arte de ser de buena fe, es el arte de producir hechos. Y los hechos en este caso, si no los producen, pongámoslo en un western primario, si no lo producen los buenos, los producen los malos. Entonces, lo que tienen que hacer, y vuelvo a jugar en el esquema del western, ¿no?, de la película de vaqueros, si no la producen los buenos, entonces los buenos van a pagar las consecuencias de lo que hagan los malos. Y entonces, me parece, Carlos, que en este caso el gobierno tiene que cambiar de estrategia y tiene que hacerse cargo de que hay en la justicia, porque lo estamos viendo ahora con el caso del señor Mera. El señor Mera entra ahora y pidió que se revise su caso. Bueno, si por casualidad la justicia, con jueces corruptos que no tengan nada que ver con el gobierno, le dieran paso y negociaran y saliera el señor Mera y otros presos del gobierno del presidente Correa, bien, ¿quién va a pagar los platos rotos de aquello? El gobierno nacional. Entonces, el gobierno tiene que hacerse cargo, Carlos, de que si los hechos no los produce él, se los van a producir Perfecto. otros. Y en ese sentido, Paulina Araujo, yo puedo decir también, bueno, Mera quizás tiene el derecho de que se le revise su sentencia porque es parte del ordenamiento jurídico. ¿Por qué desconfiamos tanto de estos procedimientos que puede tener la justicia y quizás del derecho que le asista Mera a que se le revise y que se le conceda algún tipo de beneficio o de sentencia? No sé, o sea, ¿cómo dividir lo político de lo jurídico en estos casos tan complicados? Claro, lo que pasa es que le voy a dar primero una respuesta estrictamente jurídica. Se comunica mal o la gente entiende mal cuando dicen se ha admitido la revisión del doctor Alexis Mera Giler. Aquí nadie ha resuelto, la Exacto. Corte Nacional no ha dictado sentencia y el recurso de revisión no es cualquier cosa. Es uno de los recursos penales más complejos y no procede sino quizás un 1 o 2% de todo el universo. No lo tramita el presidente de la Corte Nacional, sino una sala penal de la Corte Nacional. Supone que en audiencia y donde está la Fiscalía General del Estado para refutar, también se tiene que presentar una prueba nueva. Es decir, es demostrar prácticamente que la persona no tuvo nada que ver con el asunto. Es un recurso delicado y lleva tiempo. Ojo, y le quito el caso que no tiene cámara, no Mera, no Glass. Un recurso de revisión de cualquier persona, de cualquier ciudadano, no le baja de 1 año y medio, 2 años. Yo creo que si hay algo que puede tener control hoy el gobierno, es tratar de evitar y prevenir, no en el ámbito de la justicia, porque yo celebro y festejo que ya no tenemos quien nos dicte sentencia desde Carondelet o en algún circo los sábados y alaridos. Pero evitar y prevenir, ¿qué quiere decir? Primero, el gobierno tiene que saber que hay inconformidad social y no solo en la justicia. El mero hecho de saber que pueden existir muy buenos funcionarios, pero otros que claramente no están honrando el cargo, sí es responsabilidad del Ejecutivo escoger no solo a alguien que aclame y esté en la línea de su gobierno, sino gente que sepa de la materia, gente que devengue su sueldo y en verdad evite y prevenga y no siempre seamos reactivos y con recetas a futuro. Fidel, ¿estamos perdiendo la oportunidad para hacer reformas fundamentales en el país? No hay que perder la esperanza. También saludo lo que dice la doctora Paulina. Saludo yo esa no injerencia y la independencia de poderes, pero de eso se están aprovechando los corruptos porque tienen experiencia. Entonces, ahí es cuando la determinación como jefe de Estado al presidente de la Corte Nacional de Justicia, a la señora fiscal general, esto es como una emergencia. Esto es como cuando hay un desastre. Como cuando ha habido las masacres en las cárceles. Por supuesto, entonces hay que llamar pues a un consejo para depurar, no es persecución,
depurar esta barbaridad, este señor Moscoso, que no sabemos... Él solo cumplió lo que debía cumplir con ese habeas corpus. Y lo que cumplió fue algo ilegal, totalmente Para irme a corte, deshonesto. Fidel Araujo, ¿cuántos años llevas tú esperando que haya un juicio y se analice las personas que desde el correísmo a ti te procesaron? A ver, yo hace 2 años presenté una denuncia Ya. por delincuencia organizada porque los administradores de justicia, entre comillas administradores, los que respondían a las disposiciones En el de caso Correa del 30S, ¿no es y cierto? de los funcionarios en el caso 30S, ahí cometieron delitos, o sea, ya sabemos la historia, Ya. pero no hay el principio de celeridad cuando hay una persona honesta que quiere reparar, porque a mí yo estoy estigmatizado y los otros están con la solvencia moral y económica. Uno está estigmatizado porque muchas veces no tiene ni para pagar una deuda, porque fue muy complejo y difícil tener una actividad laboral. Y claro, hay estigmatizado. Bueno, pasado este tiempo, voy a llevar adelante igual, con respeto, pero con mucha fuerza moral y espiritual para que ese principio de celeridad en mi caso se cumpla. Porque no se puede permitir que el delincuente haga proselitismo político y sea aplaudido y ovacionado. ¿Bien? Y veamos lo de la señora esposa del señor Gabela. ¿Qué pasa y qué pasa con tanta gente? Qué bestia, es increíble. Bueno, me voy a un corte comercial, seguimos. Entramos en etapa de conclusiones. Paulina Araujo, ¿el habeas corpus que liberó a Jorge Glass fue el jurídicamente correcto? No fue jurídicamente correcto y adicionalmente lesiona a toda la sociedad porque marca un hito. Si antes ya lo presentíamos, ya lo sentíamos en ciertos casos, nos demuestra que la justicia, la decisión de unas garantías tan válidas para quienes lo necesitan, ahora depende quién tiene poder. Y eso no está bien porque nos hace sentir como ecuatorianos que hay un doble rasero. Quien está con el poder, quien está alineado o quien finge ser víctima, obtiene lo que el ciudadano de a pie no. Fidel Araujo. Realmente lo que ocurre en el Ecuador, específicamente en la justicia y con ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo que tienen responsabilidad sobre específicamente los privados de libertad, debemos todos juntarnos con el ejemplo o el sentimiento del presidente de la República, que obviamente es la independencia de poderes, la libertad de cada uno de estos poderes que por ahora la justicia nos ha fallado, el legislativo no se diga, tenemos esperanza en el ejecutivo y tenemos una coyuntura, 200 años de libertad e independencia, que sea una segunda independencia de esta corrupción que es miserable y que hace mucho daño a la conciencia nacional. José Hernández, ¿qué es lo políticamente correcto? A ver, Carlos, a mí me parece que el caso del señor Glass lo que está mostrando es un Estado totalmente disfuncional. Obviamente que se le está endosando la culpa de todo esto al presidente de la República y lo que necesitamos no son explicaciones. Yo creo que esto le da la posibilidad al presidente de dar un salto en el liderazgo nacional, de llamar a todas las funciones y demostrar que el Estado, es el Estado el que está en jaque, no es solamente el Poder Ejecutivo. Ya hemos visto la actuación de la justicia en casos con delincuentes, no con delincuentes de delincuencia común, no con los delincuentes solamente del correísmo. Entonces me parece que este caso lo que está haciendo es un llamado grande, grave al presidente de la República para que retome un liderazgo absoluto con un solo motivo, Carlos, y es que la desesperanza no tome lugar en el país y haga que los ciudadanos realmente que ya no creen en las instituciones, finalmente ya no sepan a quién confiarse. Y bien, hace 2 semanas en este espacio advertimos que el presidente Lasso, en aras de un diálogo de gobernabilidad, no podía traspasar líneas rojas que signifiquen pactar con quienes buscan impunidad. Y un par de meses atrás, luego de la aprobación de la reforma tributaria, insistimos en que cualquier hecho jurídico que beneficie a Jorge Glass afectaría directamente al régimen.
Después de lo sucedido, el primer mandatario señala que no hay ningún pacto con el correísmo y que su norte es la lucha contra la corrupción y el respeto a la independencia de funciones del Estado. Pues bien, presidente, le tomamos la palabra. Ojalá que su narrativa y la efectividad de sus acciones como gobierno tengan la fuerza para alejar tanta duda y desaliento en muchos sectores de la población, sobre todo los de clase media, que miran con sospecha la actuación del régimen en el caso Glass. Si el presidente no logra revertir este ambiente adverso de opinión pública, corre el riesgo de que cualquier agenda política propuesta para impulsar un cambio institucional pierda fuerza, interés e iniciativa. Al presidente Lasso le esperan días cruciales en su intento por trascender. Hasta el próximo programa. Así cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo, aquí en la señal de Coavisa.